estas jornadas sobre COVID-19, derechos y responsabilidades con la siguiente mesa, que está vinculada a un título pues, bastante impactante, ¿no? De trencar las reglas en temps de pandèmia. ¿No? Lo que nos gustaría tratar en esta mesa con las dos personas, los dos ponentes que nos acompañan, es un aspecto vinculado a lo siguiente, ¿no? La circunstancia de la pandemia nos ha exigido la configuración de un marco jurídico preciso para continuar con la seguridad jurídica, ¿no? Porque realmente estábamos en una situación muy crítica que incluso llegó a la circunstancia de tener que declarar pues, un estado de excepción, un estado de alarma, ¿no? Yo siempre he pensado que tal como se hizo esta transición para mantener esta seguridad jurídica y para a la vez pues preservar los derechos de las personas, pues tenía su dificultad, ciertamente, y no se hizo del todo mal, ¿no? Con todo, ese marco jurídico implicaba a su vez restricciones muy importantes de nuestros derechos y esas restricciones significaba también un comportamiento nuestro de una determinada forma que afectaba, pues, por ejemplo, a una de las cuestiones que trataremos aquí, que es nuestras relaciones personales, que las tuvimos que llevar a un mundo digital y que se incrementó ese uso y que determinadas conductas que se darán en el mundo analógico en este momento y todavía continuamos ahí, se dan mucho más en el mundo digital, ¿no? O, por ejemplo, otra cuestión que era las transgresiones que hiciésemos de estas exigencias que se nos pedía en este momento de excepcionalidad, los incumplimientos que hiciésemos de estas normas, cómo pues se sancionaban, ¿no? Se entendía que lo que se estaba vulnerando era la cuestión material o estábamos incumpliendo una orden de alguien, estábamos generando una situación de desobediencia. Estos aspectos que por las circunstancias se han dado con mucha rapidez, han implicado pues, una serie de consecuencias jurídicas que aquí tenemos dos personas de gran relieve de la Universidad de Valencia que nos acompañarán y que nos intentarán, seguro que con mucho éxito, pues, discernir estas dudas, ¿no? Tenemos media hora para cada uno de ellos, así que seré también muy breve en la presentación. En primer lugar, tendremos a Alberto Alonso. Alberto Alonso es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho por la misma universidad y profesor titular de Derecho Penal. Su actividad investigadora se ha desarrollado en numerosos proyectos de carácter internacional y durante los últimos 4 años ha sido investigador principal de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia que está vinculado a la justicia penal preventiva y tutela de orden público, en la que han intervenido 25 investigadores de diversas universidades nacionales y extranjeras. Su línea de investigación, sobre todo, está muy vinculada a la preocupación por la vigencia de los límites constitucionales al ejercicio del ius puniendi y en los últimos años, sobre todo, su investigación se ha orientado al análisis de la legitimidad y de los límites del derecho penal, de la peligrosidad, al estudio del fenómeno de la criminalización de la protesta social y a la cuestión de la expansión de la punición de la preparación delictiva como manifestación de la revitalización del derecho penal preventivo y de autor. También durante los cursos judiciales 2004-2005 y 2005-2006 ha ejercido como magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Valencia y lo que hoy nos planteará es sus ideas en relación a lo que comentábamos, ¿no? A la descontrolada aplicación del delito o la infracción administrativa de desobediencia que ha tenido lugar en la pandemia, delimitar cuál es el ámbito de aplicación legítimo de ambas infracciones, contrastar todo esto con lo que ha sucedido a nivel jurisprudencial y también sacar algunas conclusiones al respecto. Muchísimas gracias por estar aquí y cuando quieras. Bueno, pues decía que gracias por la presentación y gracias también a la Agencia Valenciana Antifrau, a la Universidad de Valencia y al Ayuntamiento de Llíria por la organización de esta interesante jornada y por invitarme, ¿no?, a participar en ella. La verdad es que para mí es un placer, un honor poder estar aquí hoy hablando de estas cuestiones y de esta forma y en la medida de mis posibilidades contribuir a fomentar el debate no solo académico, también social sobre estos asuntos
que creo que son de interés para todos, y además en el ámbito de la sociedad valenciana, que yo creo que es un poco el objetivo último que anima esta jornada. Y en este sentido, un primer aspecto, así en primer lugar desde un plano muy general, sobre el que a mí me parece que convendría reflexionar o sería interesante reflexionar, es sobre hasta qué punto algunas de las limitaciones de las libertades que ha traído la pandemia de COVID-19, limitaciones que además hemos aceptado en general con una notable mansedumbre y docilidad, ¿no?, por parte de la ciudadanía, hasta qué punto, decía, estas restricciones van a desaparecer cuando desaparezca definitivamente, esperemos que pronto, la situación de emergencia sanitaria. O por el contrario, si alguna de esas medidas restrictivas pues, se van a quedar con nosotros. Porque la experiencia histórica, como se ha recordado mucho estos meses, yo creo que con razón, enseña que las restricciones garantistas que se introducen en momentos de crisis pues llegan para quedarse. Y en este sentido, pues tenemos ya la propuesta del pasaporte de vacunación, de las aplicaciones estas de radares. En algunos países pues se obliga a los ciudadanos para controlar sus movimientos a llevar brazaletes, en Israel, en China, por ejemplo, a efectos de comprobar si se está efectivamente cumpliendo las medidas de cuarentena preceptivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, ya esto no es una novedad, ¿no? Ya Foucault, el filósofo francés, ya advirtió de los peligros de los excesos de control sobre los ciudadanos y sobre la invasión de sus derechos, precisamente utilizando el ejemplo de otras pandemias, la pandemia de la lepra, la pandemia del virus, que habían tenido lugar en otros momentos de la historia, ¿no? Y hablaba Foucault de que las epidemias eran una situación privilegiada para ensayar el control de las masas. Pero en realidad yo creo que no hace falta remontarse tanto en el tiempo, es decir, tenemos ejemplos, un ejemplo incontestable yo creo y mucho más reciente es la extraordinaria restricción de derechos que supuso en materia legal los trágicos acontecimientos del 11S, ¿no? El atentado terrorista del 11S, pues bueno, vino sucedido por una gran cantidad de reformas a nivel penal, a nivel sustantivo y procesal, articuladas un poco ante la inminencia y la gravedad del ataque terrorista que se estaba viviendo, excepcional, pero 20 años después de esos acontecimientos, lo cierto es que nadie se plantea mínimamente en serio que esas reformas introducidas en ese momento excepcional vayan a desaparecer de nuestra legislación, es decir, que esas reformas están absolutamente instituidas y normalizadas, y la experiencia pues, enseña que lo que se introduce ya difícilmente sale, ¿no?, de la legislación. Por lo tanto, simplemente esta primera reflexión general en el sentido de que pues hay que ser prudentes. Hay una llamada a la prudencia con las restricciones de garantías que se introducen, porque el argumento de la situación excepcional, que es el primero que se suele utilizar, estamos ante una situación de excepción ante la cual hay que, se justifican restricciones excepcionales también de los derechos, es un argumento que no siempre es evidente que resulte legítimo desde un punto de vista jurídico. Esto obviamente no quiere decir que no se puedan introducir restricciones de garantías, lo que quiere decir es que, que se ha de valorar cómo, en qué medida, y sobre todo quiere decir que en un Estado de Derecho las garantías se deben también preservar en momentos de crisis, es decir, no porque exista una grave amenaza terrorista, por poner dos ejemplos muy radicales, vamos a aceptar la institucionalización de la tortura, por ejemplo, o vamos a aceptar la legitimación de Guantánamo, insisto, por poner dos ejemplos radicales. Además, se debe tener en cuenta que esto de la restricción de las garantías es como, utilizando una expresión que se suele usar en este contexto, una pendiente resbaladiza, ¿no?, que una vez que uno se desliza sobre ella, pues ya es muy difícil volver hacia atrás. Y tiene un evidente efecto contaminante, es decir, se empieza estableciendo restricciones en relación con supuestos efectivamente muy excepcionales, los más graves, pero luego esto, una vez aceptado y normalizado, se va extendiendo de una manera bastante evidente, y esto también lo avala la experiencia, ¿no? Bien, pues entrando ya entonces, tras esta contextualización en el tema que más nos interesa, yo creo que el fenómeno de aplicación, yo diría desbocada, de las infracciones de desobediencia que han tenido lugar en estos últimos tiempos, principalmente durante los primeros meses de la pandemia,
me parece que es un buen ejemplo, no sé si de medida que se vaya a perpetuar, porque aquí no hablamos de una modificación legal, sino más bien de una reinterpretación de una disposición legal y que además en cierto modo parece afortunadamente que se está reconduciendo, pero insisto, sí que me parece un buen ejemplo de los riesgos de extralimitación punitiva y de riesgos para las garantías en general que se producen en momentos de pánico colectivo, en momentos de crisis o de situaciones colectivas de pánico moral, ¿no? Y si hablo de extralimitación punitiva, por el hecho de que se hayan aplicado mucho las desobediencias, no es simplemente porque se hayan aplicado mucho, porque efectivamente podríamos decir es una situación particular, si se ha incumplido mucho más de lo normal y se han cometido más desobediencia, pues estaría justificado, ¿no? que se hubiera aplicado mucho más. El problema es que esa aplicación, insisto, masiva, descontrolada, ha tenido lugar a costa de desvirtuar el concepto legal de desobediencia, de desvirtuar, como ahora veremos, su objeto de protección, el objeto de tutela de estas infracciones y de desvirtuar sus requisitos legales o requisitos típicos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desde ese punto de vista, cabe hablar de una aplicación masiva que es criticable no por masiva, sino por ilegítima, ¿de acuerdo? Por las razones que he dicho y que ahora voy a explicar de manera más concreta. Y en este sentido, yo creo que una primera reflexión que nos hicimos muchos, muy básica por otra parte, cuando empezaron a aplicarse de esta manera tan extensiva las infracciones de desobediencia en los primeros meses de la pandemia, era la siguiente. Es decir, si ahora resultaba que el mero hecho de desobedecer una norma, en este caso la norma de quedarse en casa confinado, simplemente ya por eso había delito de desobediencia, pues entonces el delito de desobediencia debería ser el más aplicado de la historia, ¿no? Del derecho penal, y no solo en tiempos de pandemia, porque evidentemente todos los días muchos ciudadanos infringimos normas y no por eso se nos aplican derechos de desobediencia, se nos aplica la correspondiente sanción administrativa, etcétera, ¿no? Bien, el propio Tribunal Supremo lo ha dicho muy claramente y de manera muy reiterada. Entender en este sentido el delito de desobediencia, es decir, como un delito de desobediencia a las normas, no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Y pues es que, bueno, cuando uno roba, por ejemplo, pues se le castiga por el delito de robo, no por un delito de desobediencia, además, ¿de acuerdo? Si uno roba 2 veces, pues se le aplica 2 delitos de robo, a lo sumo se puede aplicar la agravante de reincidencia, pero, insisto, no se le aplica un delito de desobediencia por desobedecer la norma que prohíbe robar, ¿de acuerdo? Bien, pues desde este punto de vista creo que fueron muy acertadas las advertencias que ya en los primeros días de la pandemia hizo un profesor de la Mata, un profesor penalista de la Universidad del País Vasco, diciendo, claro, que si no hay delito de desobediencia cuando se infringe una norma penal, la que prohíbe robar, como antes decía, la que prohíbe matar, la que prohíbe estafar, menos aún debería haber delito de desobediencia cuando lo que se está infringiendo es una norma administrativa, en este caso la de quedarse confinado en casa, o cualquier otra, ¿no? Saltarse un semáforo en rojo, aparcar mal. Y lo mismo cabe decir con la infracción de desobediencia administrativa. Si generalmente no se aplica la desobediencia administrativa cuando uno infringe una norma penal, cuando uno roba no se le aplica la desobediencia, se le aplica el delito de robo, menos aún cuando se infringe una norma administrativa, como era en este caso el supuesto. Bien, luego ahora vamos a incidir más en esto, pero la cosa es que, como todos sabemos, han sido muchísimas las sanciones que en estos términos se han aplicado por desobediencia. Tengo aquí el dato de hasta mayo de 2020, es decir, hace un año, que era la época más dura, más de 1 millón. Y esto según datos del Ministerio del Interior, que era el que un poco promovía también, la verdad, en este caso, esta interpretación, ¿no?, de la infracción administrativa. Y también fueron muchas las detenciones practicadas y las sentencias, los procesos y las sentencias seguidas y aplicadas finalmente por delito de desobediencia, muchas de estas sentencias de conformidad, ¿no? Bien, pues en este contexto creo que puede tener interés hacer una breve revisión de los elementos esenciales de estas 2 infracciones. Por un lado, el delito de desobediencia regulado en el Código Penal, en el artículo 556, por otro, de la infracción administrativa de desobediencia regulada en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, para a partir de ahí bueno, pues valorar o determinar cuál es el ámbito de aplicación legítimo de estas 2 infracciones,
contrastar esto con lo que ha pasado durante la pandemia y también, si nos da tiempo, plantearnos algunas consideraciones de cara al futuro, ¿no? De cómo se deberían aplicar estas infracciones más allá de la pandemia. Bien, y a estos efectos me gustaría empezar destacando que en la mayoría de los análisis que se han hecho en estos últimos tiempos del delito de desobediencia para criticar esta aplicación masiva, se ha destacado mucho, y la verdad es que con razón, que era necesario, y esto no ha existido en muchos de los casos en que se ha sancionado, una orden concreta, previa, terminante, por parte de la autoridad o de sus agentes, emitida en el ejercicio de sus funciones, y que desde este punto de vista el ciudadano que simplemente se limitaba a infringir las medidas de confinamiento, pues saliendo a la calle y era sorprendido en esas circunstancias, no cometía un delito de desobediencia porque no estaba infringiendo un requerimiento expreso de la autoridad que le estuviera diciendo, oiga, vuélvase a su casa, y en ese caso ya sí desobedecía, ahí sí, ¿no? Pero ya directamente por ser sorprendido en la calle se le aplicaba directamente el delito, la infracción administrativa de desobediencia. En esto se ha insistido mucho y es verdad que es así y que es criticable, pero se ha explicado mucho menos por qué es así, es decir, por qué es necesaria esa orden previa, expresa y terminante de la autoridad. Y las razones por qué esto es así, pues tienen que ver sencillamente con la idea de que para que una sociedad civilizada funcione es necesario que se respete la función de la autoridad y de sus agentes. Es decir, es por una razón que tiene que ver, no desde luego porque la autoridad sea una categoría de ciudadanos superior al resto de los mortales, como en algunos tiempos pasados sí que se entendía en el contexto de estos delitos, sino, como decía, por una razón de eficacia, una razón funcional. Es decir, para que las autoridades puedan desarrollar eficazmente sus funciones, por decirlo de manera clara, se les tiene que respetar, se les tiene que hacer caso, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es precisamente lo que se protege con estas infracciones. Algunos autores lo han llamado la dignidad de la función pública, el principio de autoridad. La jurisprudencia habla también a veces del buen funcionamiento de los poderes públicos, pero en definitiva es eso lo que se pretende proteger, ¿de acuerdo? Bien, pues partiendo de que ese es lo que técnicamente denominamos el bien jurídico protegido, el objeto de protección de las infracciones, que es lo que le da sentido a la existencia de la infracción, partiendo de esa base, pues es totalmente lógico que fuera necesaria esa orden concreta previa de una autoridad, porque va a ser la desatención específica a esa orden concreta y no la desatención a la norma general, al decreto, etcétera, lo que va a poder cuestionar el prestigio de la autoridad que ha dado previamente la orden. De manera que si el ciudadano que simplemente incumple la norma, incumple una ley, incumple el Real Decreto del confinamiento, sale a la calle, no está cuestionando el prestigio de una autoridad concreta que le ha dado una orden previa, ¿de acuerdo? Esa es la razón, insisto, por la que es necesario ese requerimiento expreso. Ahora bien, si el sujeto está en la calle incumpliendo las medidas, sí que recibe esa intimación para que vuelva a su casa y el sujeto se niega, ahí sí que ya podremos hablar de infracción de desobediencia. Luego veremos cuándo penal y cuándo administrativa. Por lo tanto, porque esta idea yo creo que es importante que quede clara, las infracciones de desobediencia no consisten en desobedecer una norma general, sino en desobedecer o incumplir una orden específica emitida por una autoridad que trata de hacer valer una norma en el caso concreto, ¿de acuerdo? Esta es la idea y esto lo ha dicho de manera muy clara el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones, ¿de acuerdo? Aquí está una sentencia del año 90, pero que ha sido reiterada posteriormente en muchos otros pronunciamientos. El Supremo dice, el legislador ha querido proteger con este delito el ejercicio de la autoridad, pero no la eficacia del orden jurídico en tanto conjunto de normas. Porque efectivamente, si se interpretara el delito de desobediencia en el sentido en que se ha pretendido en los últimos tiempos, pues se convertiría en una especie, como he dicho, de delito de desobediencia a las normas, en una especie de tipo infractor en blanco que serviría para reforzar penalmente el cumplimiento de normas de cualquier tipo, de naturaleza penal, administrativa, etcétera. Con lo cual, al final, acabaría ejerciendo una función de autotutela del ordenamiento jurídico, ¿de acuerdo? Se utilizaría la infracción para autotutelar el ordenamiento jurídico como conjunto de normas, lo cual, pues, desde un punto de vista garantista, resulta ciertamente discutible, ¿no? Bien, pues pese a lo elemental
que parece esta diferenciación, ¿no? Por un lado, entre desobediencia a la norma o a las normas y por otro, desobediencia a la autoridad, pues durante estos pasados meses, como todos sabemos, se ha mantenido que un Real Decreto, en concreto el Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el primer estado de alarma, valía como esa orden concreta y expresa la que se podía desobedecer incurriendo en infracción de desobediencia, de manera que si uno salía a la calle simplemente infringiendo el decreto ya incurría en esta infracción. Bien, esta interpretación ha sido mantenida por numerosos juzgados de lo penal que han acabado condenando y por muchos fiscales que han mantenido la actuación, las acusaciones. Todo ello, esto es importante remarcarlo, a pesar de que la interpretación absolutamente unánime que había habido hasta la fecha en relación con el delito de desobediencia era en sentido contrario, era en sentido de interpretar la desobediencia como desatención de una orden concreta expresa de la autoridad y no como una infracción o una desatención de la norma en general. Bien, por lo que respecta a la infracción administrativa, también hemos visto que se ha mantenido expresamente esta posición por parte del Ministerio del Interior, en concreto a través de la orden dictada en abril, por una comunicación, en abril de 2020, y ello aun cuando esta comunicación resultaba contraria a la propia doctrina del Ministerio del Interior, o concretamente de una instrucción de 2018 de la Secretaría de Estado de la Seguridad de Interior, instrucción que había sido además avalada por la Audiencia Nacional y también en sentido contrario pues, a la opinión dominante de la doctrina, administrativista en este caso, que se había manifestado hasta la fecha, y también a la opinión de la Abogacía General del Estado, que como saben se había manifestado también en este sentido en una consulta de 2 de abril de 2020. No se explica muy bien, la verdad, nos tendría que explicar o el ministro o los juzgados o los fiscales que han aplicado o han pretendido la aplicación en estos términos de estas infracciones, por qué desobedecer el Real Decreto, por qué desobedecer esta norma. El Real Decreto 463/2020 era delito o infracción administrativa de desobediencia y no desobedecer cualquier otra norma, como antes decíamos, la que prohíbe robar, matar o aparcar mal, ¿no? Es decir, que se declare el estado de alarma, como se ha dicho, no quiere decir que se pueda interpretar la legislación ordinaria a la que se remite el Real Decreto que declara dicho estado, pues alejándose de los parámetros legales, los parámetros técnicos, dogmáticos que han regido hasta ese momento y sobre todo no permite interpretar los preceptos y la legislación ordinaria de manera ajena a los principios rectores del sistema sancionador, que siguen vigentes, es decir, sigue vigente el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, etcétera, etcétera, aunque estemos en un estado de alarma. Por lo tanto, si se quería castigar el mero incumplimiento de las medidas de confinamiento, pues se debía haber previsto expresamente esa sanción a través de los pertinentes mecanismos legales, o bien cabía también haber promovido la aplicación de otras infracciones previstas en la legislación ordinaria que sí que estaban orientadas más específicamente a la protección de los bienes jurídicos de los que se trataba de tutelar en estos casos, relacionados con la salud pública. Y en este sentido, pues me refiero a la Ley General a la Ley General de Salud Pública o también a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Pero, desde luego, lo que no se podía hacer, que es lo que se hizo, en mi opinión, es crear de facto un régimen sancionador ad hoc a través de la desvirtuación de las infracciones de desobediencia. De hecho, que el Real Decreto 21/2020, posterior, el que se llamó de la nueva normalidad, remitiera genéricamente ya para el caso de desatención de las restricciones establecidas, como por ejemplo el uso de la mascarilla, etcétera, a la Ley General de Salud Pública, yo creo que es bastante indicativo de que no eran, que el propio Ejecutivo reparó en que no eran las infracciones de desobediencia las que estaban llamadas a aplicarse en este tipo de supuestos. Algo que también confirma de una manera, yo creo, muy ilustrativa el hecho de que la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de las sentencias que se están dictando en los últimos tiempos en el ámbito de lo contencioso administrativo estén anulando las sanciones impuestas por desobediencia durante los primeros meses. En este sentido,
bueno, cito aquí o he traído aquí simplemente algún ejemplo que se expresa de manera muy clara. Por ejemplo, la sentencia del contencioso de Pontevedra de noviembre de 2020 dice: por el cauce de la desobediencia a la autoridad tipificado en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, no se puede castigar la mera inobservancia de las disposiciones generales, porque esa práctica vulnera los principios de legalidad, tipicidad y seguridad jurídica. Insisto, hay numerosos otros pronunciamientos en ese sentido, aunque también los hay en sentido contrario, aunque también, insisto, esto debe destacarse, mucho más minoritarios, ¿no? Uno muy reciente, del otro día, de 22 de abril, en el que se dice expresamente pues, que el Real Decreto sí que se considera a estos efectos una orden muy concreta y precisa emanada de la autoridad competente y que, desde el punto de vista valida o considera adecuada y confirma la sanción impuesta a una mujer que estaba paseando con su hija, que no fue requerida y a continuación infringió o desobedeció a ese requerimiento expreso, simplemente por ser sorprendida infringiendo las medidas de confinamiento ya fue sancionada, y lo mismo en esta otra sentencia en la que se dice expresamente que las conductas contrarias a lo dispuesto en dicho Real Decreto suponían desobediencia a la autoridad sin resultar necesario un previo requerimiento del agente. Bien, insisto, por las razones expresadas relativas al objeto de protección de estas infracciones, me parece que estos pronunciamientos son de todo punto equivocados, y de hecho me parece también, aparte de lo ya dicho, muy significativo en este sentido el hecho de que digamos que las infracciones que se están imponiendo en estos momentos para sancionar este tipo de infracciones de no usar la mascarilla o de no respetar el toque de queda ya no sean las de desobediencia de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana ni el delito de desobediencia, sino que, por ejemplo, en el ámbito de la Comunidad Valenciana se esté aplicando pues, el Decreto Ley 11/2020 del régimen sancionador específico contra los incumplimientos, etcétera, que está orientado ya, eso sí, en este caso, a la tutela de la salud pública. Y en este sentido, aquí tienen el modelo de acta que se sigue por parte de la policía local para infringir, es decir, para tramitar las infracciones, que como ven, no sé si se ve, pero arriba se hace referencia expresa directamente al Decreto Ley al que me refería, y en el que están, digamos, señalizadas las infracciones tal y como están tipificadas en ese Decreto Ley, de manera que nada ya de desobediencia. Lo mismo el acta de la Policía Nacional. Por tanto, aquí ya estamos hablando, como digo, de infracciones que tienen que ver con la protección de la salud pública y no con el principio de autoridad. Y ello, obviamente, con independencia de que si en algún caso concreto el sujeto, además de no llevar la mascarilla o infringir el toque de queda, ante el requerimiento del agente terminante, expreso, etcétera, se niega a acatarlo, pues obviamente podrá incurrir además en una infracción de desobediencia, insisto, penal o administrativa. 5 minutos, madre mía. Vamos a empezar un poquillo más tarde, ¿no? Bueno. Bien, pues nada, dicho todo esto, entonces, muy brevemente, otra cuestión en la que quería incidir, que me parece que también tiene importancia en relación con esta cuestión, es precisamente la relativa a la delimitación entre el delito y la infracción administrativa. Es decir, cuando hay desobediencia, es decir, una vez que sí que se ha emitido esa concreta orden por parte de la autoridad de sus agentes y el sujeto, el ciudadano, la desatiende, cuando hay desobediencia penal y cuando hay desobediencia administrativa. Bien, al respecto, el Código Penal establece que para que haya delito la desobediencia tendrá que ser grave, con lo cual queda, digamos, reservada al ámbito administrativo las infracciones que no lo sean, que no sean graves, que sean leves. La cuestión es que no especifica la ley con arreglo a qué parámetros se debe valorar dicha gravedad. Y la verdad es que la pauta que se sigue tanto en la doctrina como en la jurisprudencia a este respecto es bastante caótica, es decir, se hace referencia a una especie de criterios muy variados, ¿no? De un totum revolutum. Entre ellos, es verdad que uno de los criterios que más se suelen destacar es aquel que atiende a la persistencia, a la tenacidad, a la contumacia, en el incumplimiento de la orden concreta. La idea es que cuanto más ostentosa, cuanto más radical sea la negativa a cumplir la orden, más se mina el principio de autoridad en el sentido antes explicado y que, por lo tanto, en esos casos sí podría hablarse de desobediencia grave. Ahora bien, en este punto, muy brevemente, me parece que es importante hacer algunas precisiones por algunas confusiones que, en mi opinión, se han producido en la jurisprudencia que ha aplicado, sobre todo en los últimos tiempos, estas infracciones. Por un lado,
No se debe confundir la reiteración la persistencia en el mandato, ante un mismo mandato, con la reiteración en la inobservancia de la orden en un tiempo posterior, es decir, una vez que han pasado horas o días. De manera que si un sujeto es sorprendido incumpliendo una determinada norma, es requerido, vuelve a su casa, en este caso las del toque de queda, por ejemplo, y luego al día siguiente o a la semana vuelve a ser sorprendido, ¿qué hacemos en estos casos? Podemos decir que aquí existe ya persistencia, tenacidad, contumacia, etcétera. Bien, pues al respecto hay una consolidada jurisprudencia en materia o en relación con los casos de aparcacoches que requeridos para que cesen en su actividad lo hacen y luego al día siguiente o a las horas siguientes vuelven, y en este sentido hay una jurisprudencia de lo contencioso que, leo textualmente, dice que transcurrido un cierto periodo de tiempo entre el requerimiento y la vuelta a la actividad del requerido, ello permite desvincular la orden policial de su incumplimiento y hace desaparecer el desprecio manifiesto de la autoridad que representan los agentes. De tal manera que en las sucesivas incumplimientos, ahí habría un incumplimiento de la norma, no habría un incumplimiento de la concreta orden, que ya ha sufrido ya esa desconexión temporal y, por lo tanto, insisto, no habría infracción de desobediencia según esta, a mi juicio, fundada y razonable tendencia jurisprudencial. También se debe diferenciar esta persistencia en la desatención de un acto de desobediencia, a un mandato concreto, con el hecho de haber sido simplemente sancionado reiteradamente por vía administrativa. Es decir, no por el hecho de haber sido sancionado por varias infracciones administrativas, esto se convierte directamente en un delito, como mucho se podría valorar como reincidencia, ¿no?, para subir la multa al grado medio, ¿de acuerdo? Lo digo porque estas dos cosas se han estado haciendo en los últimos tiempos por parte de los juzgados que han estado aplicando estas infracciones, y al respecto pues cabría plantearse si se va a hacer lo mismo en el futuro. Es decir, si por ejemplo el sujeto que se salta un semáforo, además de la sanción correspondiente, la Ley de Seguridad Vial, se le va a imponer una infracción de desobediencia cada vez, y además si a la tercera vez se le va a poner un delito de desobediencia por haber infringido 3 veces esa norma, ¿no? Obviamente esto no tendría ningún sentido desde el punto de vista, insisto, del objeto de protección de estas infracciones, pero para ser coherente con esta interpretación de las infracciones de desobediencia se habría de hacer así, aunque sea un absurdo, ¿no? Bien, pues en esta misma línea, también en los últimos tiempos, y ya sí que con esto acabo, se ha dicho que el peligro para la salud pública también debe ser uno de los criterios básicos, se ha llegado a decir que el fundamental en este contexto, para diferenciar la infracción grave de la infracción leve, de tal manera que habría que atender así el sujeto que está incumpliendo el mandato de la ley, con carácter general, o de la norma, pues está contagiado o no de COVID, estaba reunido con pocas o muchas personas, se ha dicho incluso si era o no el promotor, ¿no? Bien, esto no es algo que hayan dicho los juececillos de lo penal, sino que pues, ha mantenido, por ejemplo, Magro Servet, que es un magistrado del Tribunal Supremo, o también el fiscal Sala del Tribunal Supremo, Moreno Verdejo. ¿Cuál es el problema que plantea esta interpretación? Pues el principal problema, a mi juicio, es que confunden el bien jurídico de la desobediencia, de las infracciones de desobediencia, que hemos dicho que es el principio de autoridad, con el bien jurídico de la orden desobedecida, en este caso la salud pública, es decir, con el bien jurídico de la norma en la que se ampara la concreta orden que se desobedece. ¿Quiere esto decir que no se pueda valorar más gravemente o que sea más censurable la conducta de quien incumple estando contagiado o no? Obviamente no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que sí que se podrá considerar más grave dichas conductas desde el punto de vista del bien jurídico salud pública y de las infracciones orientadas a proteger la salud pública, y en este sentido el decreto ley valenciano al que me refería pues así lo hace, ¿no?, teniendo en cuenta pues, el número de personas, el riesgo de contagio, si hay menores, si hay ancianos, etc. Lo que no tiene sentido es utilizar estos parámetros para valorar la gravedad o graduar la gravedad de las desobediencias. Insisto, porque ello convierte la desobediencia en un instrumento para reforzar otras normas del ordenamiento jurídico y lo desvirtúa. Bien, insisto porque esto es una cuestión que, a diferencia de la cuestión de la orden concreta, etcétera,
que sí que se ha criticado mucho más, esta otra me parece que ha pasado más desapercibida y me parece que es importante. Bien, las razones de por qué ha pasado desapercibida no las voy a decir, simplemente insistir, y con eso sí que ya acabo, que con esta serie de criterios que, como vemos, se han venido aplicando, pues obviamente, además de desnaturalizar el concepto y el sentido de las infracciones de desobediencia, pues se genera un potencial efecto expansivo de las mismas, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es importante no perder de vista que a la hora de interpretar cualquier aspecto relacionado con estas infracciones, como ya dijo hace muchos años el profesor Octavio de Toledo, hay que tener en cuenta que la obediencia en sí misma no es un bien, sino un ataque a la libertad de quien obedece, con lo cual, insisto, se deben regular, se deben interpretar estas infracciones con moderación y sin caer en la tentación de desvirtuarlas, como ha pasado en estos últimos tiempos. Nada más y gracias. Perdón si me extendí. Muchísimas gracias, Alberto, y disculpa. No, disculpa porque es un trabajo muy ingrato el nuestro, sí. pero no, lo has hecho perfecto, te has cuadrado al tiempo, así que muchas gracias. Venga, vamos a hacer un trasvase aquí. Muy bien, muchas gracias. Te agradecemos sobre todo la reflexión primera y en torno a que nunca perdamos de vista esto, ¿no? De que situaciones como las que hemos vivido, que nos exigen una restricción de derechos, luego cuando la situación en sí desaparece, pues no tengamos esa percepción social de que determinadas cosas se tienen que mantener, ¿no? Sino que tienen su sentido en X circunstancias y sobre todo pues la clarividencia y la contundencia de tus argumentos sobre esta figura de desobediencia que creo que han quedado bastante claros. Si os parece, pasamos ya a la siguiente parte de esta mesa que estaba vinculada a lo que os comentábamos, ¿no? a la cuestión de la ciberdelincuencia. He oído a Paz en otras jornadas que no le gusta mucho, creo, este término de ciberdelincuencia, nos lo aclarará, quiere hablar más de cuestiones vinculadas a lo que son los delitos tecnológicos. La razón de ser es que estuviese aquí Paz para hablarnos sobre ello es esta realidad en la que nos hemos encontrado, ¿no? La circunstancia de que nuestra vida ahora ha pasado en un contexto digital con mucha más asiduidad que en la que de normal hemos tenido y que determinadas conductas también que afectan a bienes jurídicos que preserva el derecho penal, pues están sucediendo en este ámbito digital. Breve descripción de Paz, muchas gracias por estar aquí. Paz es profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, vicesecretaria general de la UBEC y miembro del Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030 de la Generalitat Valenciana. Licenciada por la Universidad de Valencia y doctora en Derecho por la misma universidad, con estancias de investigación en el extranjero, imparte docencia de grado y posgrado en universidades españolas y sus investigaciones abarcan diferentes áreas de derecho penal general. Por lo que respecta a la parte especial, ha publicado trabajos relativos a análisis de diferentes delitos: intrusismo profesional, contra la salud pública, propiedad intelectual, intimidad, secreto de las comunicaciones, libertad, aborto, sustracción interparental de menores, violencia de género, trata sexual de mujeres, ciberdelincuencia. Y igualmente también ha dedicado parte de su investigación a los aspectos relativos al derecho penal de menores, todo lo que son delitos económicos, derecho penal informático, etc. Es miembro fundador del Grupo de Investigación en Propiedad Intelectual, del Grupo de Investigación Género.es y de la Red de Derecho y TICS, así como de diversos grupos de investigación en los que participa activamente. Muchísimas gracias, Paz. Dispones también de esta media horita. Luego, lo que haya podido quedar pendiente lo podemos recuperar en el tiempo de debate. Y, de nuevo, muchísimas gracias de verte por aquí. Gracias. Voy a ponerme el cronómetro porque si no... Muy bien. Muchas gracias. Bien, buenos días. Y quiero empezar también dando las gracias a la Agencia Antifrau, que por fin nos hemos podido encontrar, a la universidad, sobre todo al vicerrector Jorge Hermosilla, por esta serie de iniciativas y que siga contando conmigo a lo largo de los años, y al Ayuntamiento de Liria, por supuesto, por la organización de esta jornada, bueno, pues que yo considero que es muy interesante, ¿no? Porque abarca distintas cuestiones que sí que son de actualidad y que además han generado
una sociedad un poco más reflexiva y más crítica. Quizá la pandemia también ha ofrecido esto, ¿no? La posibilidad de plantearnos cosas en relación con cuestiones que siempre nos sentíamos muy alejados de ellas. Y bueno, poder reflexionar en este entorno y con estos compañeros, ¿no? Y bueno, compartir mesa con Alberto, creo que es la primera vez en muchísimos años que compartimos mesa. Para mí es una alegría, y ver a Gabriel, antes a Yolanda. Y bueno, pues muchas gracias, y gracias Silvia además por esta presentación tan cariñosa, estas palabras sobre mi currículum, ¿no? Bien, el objetivo es ver un poco, vamos a hablar de cibercriminalidad en tiempos de pandemia, ¿no? Pero yo creo que primero hay que delimitar, ¿no? Está un poco la mente así académica, delimitar, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de cibercriminalidad o de ciberdelincuencia o de delitos tecnológicos, ¿no? Y qué problemas van a plantearse, porque son problemas que ya se suscitaban en un momento anterior a la pandemia. Vivimos en la sociedad tecnológica, en una sociedad de información que genera distintos problemas que antes quizá ocupaban a un sector poblacional menor y que en estos momentos, pues, efectivamente se han generalizado. Yo creo que primero deberíamos un poco centrarnos y saber de qué estamos hablando para luego ver cómo esto ha cambiado de antes a después del inicio de la pandemia, ¿no? Es verdad que una vez que aparece el ciberespacio o el espacio virtual como un lugar donde relacionarnos en todos los aspectos, ¿no? Pues lógicamente aparecen nuevos delitos, aparecen nuevas figuras que tienen que ver con la aparición de nuevos bienes jurídicos a propósito del nacimiento de ese escenario, ¿no? Y nuevos objetos materiales. O sea, hace 50 años nadie se planteaba la posibilidad de que se produjera un delito de daños informáticos, ¿no? Y sin embargo, en estos momentos, pues evidentemente tenemos no solo nuevos bienes jurídicos, sino también nuevos objetos materiales. Así tradicionalmente pues se empezó a hablar de delitos informáticos, también se habla de cibercrímenes, y yo, como ya ha adelantado Silvia y he dicho ya en alguna ocasión, prefiero hablar de delitos tecnológicos, que bueno, luego explicaré por qué, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que por un lado vamos a tener estos nuevos delitos, pero que también los delitos clásicos, los delitos de toda la vida, hasta un asesinato, dice de la Cuesta Arzamendi, se puede cometer a través de Internet, y es muy fácil, ¿no? O sea, simplemente yo entro en la base de datos de un hospital, altero las condiciones de medicación de una persona y le puedo llegar a producir la muerte, ¿no? O sea, cualquier delito se puede cometer a través de la tecnología, y por lo tanto los delitos clásicos también van a formar parte de los delitos que se cometen en el ciberespacio y pueden ser también denominados cibercrímenes. Es decir, el entorno virtual nos proporciona un nuevo espacio y un nuevo instrumento, la tecnología, para cometer hechos antiguos, hechos nuevos. Bien, es verdad que se empezó hablando de delitos informáticos en los primeros momentos y además asociábamos la informática al ordenador, ya que el ordenador que teníamos de sobremesa, incluso algunas hemos llegado a conocer los que se arrancaban con discos duros de cartón, los hemos llegado a conocer y a usar, y claro, pues se hablaba de delitos informáticos, ¿no? Luego se empieza a hablar de cibercriminalidad o de ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque ya no se asocia tanto a lo que es el instrumento, sino al espacio. Y estas denominaciones tienen que ver, sobre todo, según se vaya a trabajar o se vaya a estudiar o se vaya a explicar cuestiones que tengan que ver con aspectos criminológicos o cuestiones que tengan que ver con aspectos jurídicos. Se habla de cibercriminalidad, fundamentalmente cuando hablamos en el ámbito criminológico, y hablamos de ciberdelincuencia cuando estamos hablando en el ámbito jurídico penal estricto. A mí me gusta hablar de delitos tecnológicos. ¿Por qué me gusta hablar de delitos tecnológicos? Bueno, pues porque creo que esa primera idea de delitos informáticos, sobre la que, por cierto, la primera obra o de las primeras obras que hubo fue una del profesor Orts con la profesora Margarita Roig, efectivamente se vinculaba a aquella idea, pero en estos momentos la tecnología va mucho más allá, todo es informática, pero va mucho más allá de la idea que tenemos asociada al ordenador. Vamos con smartwatch, vamos con teléfonos inteligentes, llevamos la tecnología encima de nosotros, no como antiguamente. Yo creo
que es más hablar de ese instrumento que de... Pero bueno, que esto es algo, a ver, que tampoco tiene demasiada importancia si sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Estas figuras sí que es verdad que, aunque no dan, aunque se ha intentado hablar de un derecho penal informático con una sustantividad propia, como en su momento se intentó hablar del derecho penal económico también con sustantividad propia, como una rama específica. A ver, desde mi punto de vista, yo creo que no dan para una rama específica con sustantividad propia, hacia una especialización en la materia, como todo, pero no para una rama propia. Pero, a pesar de ello, sí que es cierto que tienen ciertas características, ciertos rasgos que hay que señalar. Y hay que señalar porque debemos trabajar en ellos y debemos estudiar sobre ellos, porque están planteando problemas a la hora de la aplicación de los delitos que afectan o bien a estos bienes jurídicos o que se realizan con este nuevo medio, ¿no? Básicamente son dos. Por un lado, la dificultad en la persecución de estos nuevos delitos o de los delitos que se cometen con el nuevo instrumento, y por otro lado, que con carácter general producen un incremento en la lesión del bien jurídico, sobre todo cuando hablemos de delitos que tengan que ver con la intimidad, el honor, la dignidad, etc. En relación con la persecución, el problema fundamental que se plantea es la volatilidad de la prueba. Es verdad que cuando uno actúa en el espacio virtual o a través del medio tecnológico, parece que todo queda, ¿no? Que siempre queda ahí la senda. Bueno, queda y no queda, ¿de acuerdo? La prueba es más sencillo que desaparezca y es más difícil encontrarla también, entre otras razones por la falta de conocimiento muchas veces que tenemos del propio manejo de la herramienta, ¿no? Por eso esto de las pelis que se contrata al superhacker para que ayude a la policía, porque en realidad el superhacker es el que mejor conoce cómo poder perseguir todo aquello que se produjo a través de la red, ¿no? Y la volatilidad de la prueba está ahí. Por otro lado, tenemos una cuestión que es la cuestión relativa al anonimato. El anonimato en redes, bueno, sí, a ver, si uno es un poco ducho, poco hábil, puede presentarse disfrazado, ¿no? Como decimos, en una red, bien con un seudónimo o bien suplantando la personalidad de otro o demás, y será fácil desenmascararle, ¿no? A través de la IP o no sé qué. Pero si es un poco ducho, pues ya será más difícil encontrarle, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, es verdad que cuando se reciben ataques de perfiles anónimos o que no se sabe de dónde proceden, generan una mayor inseguridad en el sujeto. Esto ya lo veíamos en materia de calumnias e injurias, ¿no? Cuando es un anónimo el que lanza, siempre se genera una mayor inseguridad. ¿Por qué? Pues porque no sabemos de dónde nos viene el ataque y nos resulta mucho más difícil defendernos. Y es verdad que las redes favorecen ese anonimato. Ya se me ha ido el cronómetro, es igual. Y luego tenemos un problema en relación con la persecución también de la jurisdicción. Es decir, la descentralización del medio, nos vamos a encontrar con muchos delitos en los que el servidor se encuentra en un país, la acción previa, por ejemplo, en pornografía infantil, se ha producido en otro y el resultado se produce en un tercero. Hombre, esto tampoco es tan complicado, tenemos las teorías de la acción, las teorías del resultado para resolver estas cuestiones, pero sí que es verdad que es más complicado identificar dónde se produjo el hecho, dónde se encuentra el servidor, dónde se realiza la acción y dónde se produce el resultado, o que el resultado se pueda producir, por otra de las características, en múltiples lugares a la vez. La segunda de las características fundamentales, les decía que tenía que ver con el incremento de la lesión al bien jurídico. Y esto deriva precisamente también de tres circunstancias. El anonimato, de nuevo, esa situación de indefensión, el anonimato en la diapositiva anterior nos dificultaba la imputación del hecho a un sujeto concreto, que me he saltado de diapositiva, ¿vale? Y en este caso el anonimato lo que hace es incrementar esa lesión al bien jurídico por la sensación de desconocimiento. Por otro lado, la viralidad. Es conocido que los delitos que se cometen a través de la red, y sobre todo los que tienen que ver con intimidad, honor, dignidad, etcétera, incrementan, y además esto está
muy demostrado, incrementan no solo cuantitativa, sino cualitativamente y, por lo tanto, producen un cambio en la lesión al bien jurídico protegido por la capacidad de difusión que tienen las acciones que se cometen a través de la tecnología, ¿no? La posibilidad de que en un clic se difunda una acción a millones de personas, en el ámbito sobre todo de los delitos contra el honor y delitos contra la intimidad o dignidad, hace que efectivamente nos encontremos con una lesión cualitativamente distinta para el bien jurídico. Y esto, por lo tanto, tiene que ver con los sujetos atacados y con los sujetos atacantes. Es decir, los sujetos atacantes son los que viralizan la acción en muchas ocasiones, aunque una sola acción de un solo sujeto, por ejemplo, una imagen en una red social de un sujeto que tenga 100.000 seguidores, con una sola acción no hace falta que se retuitee o que se redifunda. Con esa sola ya habrá un incremento en la lesión, pero si además se va redifundiendo, mucho más. Pero luego con los sujetos atacados, porque podemos tener una sola acción que ataque a muchos sujetos. Por lo tanto, yo ahí en materia de autoría y participación creo que hay un trabajo por hacer y, de hecho, creo que hay que reflexionar sobre si las categorías de autoría y participación que tenemos en estos momentos pueden ser válidas para solventar todos los problemas que se plantean en algunos de los delitos tecnológicos, ¿no? Y es una de las cosas que está ahí, que todavía no tenemos una respuesta clara. Y luego está la permanencia. Es decir, los delitos que se cometen en red o, sobre todo, son delitos que se sostienen en el tiempo. Una foto está ahí, un vídeo está ahí, ustedes teclean olvido hormigos y por mucho que exista el derecho al olvido, por mucho que se retiren estas imágenes, por mucho que tal, los motores de búsqueda funcionan como arañas y al final acaban encontrando un resquicio en no sé dónde en que aquel vídeo está, y esa eficacia del propio sistema hace que lo que no queremos que salga vuelva a surgir. Es decir, el derecho al olvido es un desideratum, pero sabemos que resulta difícilmente de difícil cumplimiento, ¿no? Y además esto genera las posibilidades de participaciones posconsumativas. Y esto es interesante sobre todo en delitos como el de difusión inconsentida de imágenes íntimas, el delito de sexting, que puede plantear esa posibilidad, aunque la delimitación típica nos lo impide, pero bueno, sería una de las soluciones a lo mejor a esos problemas de autoría y participación. Quiero decir, aquí no hay nada claro, tenemos muchos problemas todavía y aquí hay un campo de trabajo, de estudio e de investigación que yo creo importante. Bien, en definitiva, yo diría que en este ámbito nos ocuparíamos de lo que son delitos tecnológicos, entendiendo por tales aquellos que, bien por el objeto material, por el bien jurídico, por el medio comisivo, por el lugar donde se producen, van acompañados de una especial dificultad en su persecución y, por lo tanto, su castigo, y de un especial peligro para el bien jurídico, ¿no? Especialidades que, como les decía, pues estamos ahí en ellas y empezando a trabajar. ¿Qué ha ocurrido con la cibercriminalidad o con la delincuencia tecnológica en tiempos de pandemia? Bien, nos hemos encontrado con tres grandes grupos de afectados, que en definitiva somos toda la sociedad, ¿no? Por un lado, los ciudadanos, los particulares, por otro lado, las empresas y por otro lado, las instituciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque el hecho de pasar más tiempo en casa o todo el tiempo en casa, como ocurrió durante el momento del confinamiento duro, generó lo que el profesor Miro decía en un webinar que tuvimos durante pandemia, además, así que decía, vamos a entretenernos, y decía, pero si yo no tengo tiempo, ¿para qué voy a entretenerme más, no? Hicimos un webinar y el profesor Miro decía, mi conclusión es que han descendido los delitos contra la seguridad vial. Hombre, claro, evidentemente, ¿no? O sea, es un poco de cajón. Durante aquel momento tan duro descendieron muchísimo los delitos, excepto los de desobediencia, descendieron los delitos que se cometían en el entorno analógico, básicamente pues porque la gente no estaba por la calle y además había muchísima seguridad, muchísima vigilancia, y se incrementaron los delitos que se cometían a través del entorno virtual con el medio tecnológico, lo cual no requiere de mayor explicación, creo yo, ¿no? Se incrementaron mucho las ciberestafas a través de las técnicas de phishing,
el secuestro de equipos con técnicas de ransomware, hubo muchos problemas con el comercio online. Y todo esto fue propiciado por acciones tales como el uso fraudulento de dominios malignos, de COVID, coronavirus y demás. Entrabas ahí a buscar y a partir de ahí se descargaba un spyware o un malware que destrozaba los equipos o secuestraba los equipos o obtenía los datos de las contraseñas para acceder a las transferencias inconsentidas económicas, etc. ¿no? También se produjo un importante incremento en relación con los atentados contra la intimidad y el honor, porque no solo nos dedicamos a comprar de manera compulsiva casi a través del comercio electrónico, sino que también nuestras relaciones personales se centraron en el ámbito virtual, porque no podíamos relacionarnos en el ámbito analógico y hubo graves atentados contra la reputación digital en muchas ocasiones, delitos de sexting y sobre todo a través de fake news también se produjeron una serie de ataques que si no podemos calificar de delictivos en muchas ocasiones, porque a través de fake news tenemos un problema para la delimitación del castigo de estas acciones, un problema grave y que estamos también trabajando en ello, pero sí que es verdad que propiciaban a lo mejor la comisión de otros delitos que atentaban contra la reputación digital. En relación con cibercrímenes puros, se produjeron grandes delitos de daños informáticos y muchas fugas y robos de datos, se me ha ido ahí una T, robos de datos y también, a pesar de la cosa que se decía entonces, que era absurda y las personas que trabajamos en esto llevamos mucho tiempo diciéndolo, ¿no? Se decía, no, ha descendido la violencia de género durante el confinamiento porque no hay denuncias. Hombre, claro, ¿cómo va a haber denuncias? Es imposible, ¿no? Y de hecho se ha demostrado, una vez que el confinamiento duro terminó, que hubo un incremento importante de delitos de violencia de género, no solo analógicos, es decir, físicos y psicológicos cuando la señora tenía que convivir con su maltratador, sino que en el ámbito virtual se han incrementado también de una manera importante, lo que han demostrado ahora mismo, ya tenemos los datos, tanto en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género como en el propio INE, ¿no? Y se ha demostrado que ha habido ese incremento de delitos. Bien, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues en las empresas evidentemente nos vimos abocados a teletrabajar o a teleestudiar. Nosotros teletrabajábamos y nuestros estudiantes teleestudiaban de un día para otro, sin tener sistemas de seguridad, sin haber revisado bien todos los antivirus, sin conocer bien el medio, sin manejarlo bien, ¿no? Y ahí se han producido datos que ahora podemos ver también en Interpol ha sacado un informe, que ha habido una cantidad de fuga de datos, de vulneración de secretos, de descubrimiento y revelación de secretos, de vulneración de secretos de empresa importante, porque muchas empresas no estaban preparadas para este tráfico de datos entre los hogares y el propio centro de trabajo o sus nubes. Tenían muchas puertas, muchos lugares por los que acceder y evidentemente ahí se ha producido y se produjo, no sé si recuerdan, los primeros ataques a estructuras sanitarias en los primeros momentos de confinamiento. Hubo un ataque a 2 estructuras sanitarias muy salvajes que fueron graves y la verdad es que cuando se producen estos además tampoco nos enteramos casi porque ha habido uno hace poco también, ¿no? Que sale poquito por razones de seguridad. Bueno, pues habrá que ver por qué. El uso del comercio electrónico, el uso y abuso incluso del comercio electrónico, las muchas horas en casa, ha favorecido la aparición de estafas, sobre todo a través de técnicas de phishing, que son muy habituales para la comisión de estafas, la violencia de género, como les he comentado, y el acoso entre menores. O sea, el acoso entre menores también se incrementó muchísimo porque debemos recordar que el acoso que se produce entre menores en los centros escolares no se queda en el centro, se traslada a los espacios virtuales donde se relacionan. Antes se acababa el gafotas en el parque o en el patio de la escuela y ahora continúa hasta casa. En época de pandemia, menores ociosos, desquiciados, sin poder además echar energía, el incremento ha sido, y además sin vigilancia, porque era muy común
Claro, estar todo el día todos juntos en un piso de 80 metros a lo mejor, 90 metros, hacía que hubiera muchas horas de manejo virtual sin vigilancia parental y esto ha incrementado también notablemente los acosos entre menores y los abusos. Es decir, los abusos de adulto a menor a través de lo que es el cibergrooming online, ¿vale? También se ha incrementado mucho. En fin, y en las instituciones, aparte de los problemas de la reputación digital, Interpol nos informa de la existencia de mucho malware obstructivo con la finalidad de desestabilizar, de generar una sensación de inseguridad. Incluso Thales nos informa de un número importante de espionaje entre estados, vamos a decir, o espionaje a los estados por grupos que quizá en algunos estados se pueden vincular a su propio estado, ¿no? Y esto, bueno, pues también se planteó, ¿no? A propósito de las elecciones, lo comentaba antes Joaquín, pues se ha planteado también qué pasaba, ¿no?, con Rusia y demás. Bien, ¿qué hacer? Vale, hay un número que para mí es muy importante. Tenemos el 016 para la violencia de género, que lo tenemos marcado a fuego. Bueno, pues tenemos el 017 para los problemas de cibercriminalidad o de delincuencia tecnológica. Si tenemos un delito, si sospechamos que hemos padecido un delito. Esta mañana un amigo, compañero, tuitero, Miguel, estaba comentando, he recibido esto de Instagram, yo no sé si es o no es o tal. Llama al 017. 017 te pueden dar pautas para averiguar qué es lo que está pasando. Antes de pinchar nada, no pinchemos nada. No pinchemos nada. Yo recibí un mensaje de UPS antes de ayer, pinche aquí para seguir su pedido. Dice, yo no he pedido nada por UPS, no pincho nada. Evidentemente era una estafa, ¿vale? Porque a partir de ahí pinchas, te descargas el malware y ya te han jorobado todos los datos, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, llamar al 017 y luego tener siempre copia de seguridad externa al sistema, descargar las apps siempre de lugares oficiales y seguros, verificados, antivirus actualizados, desinstalar aplicaciones obsoletas o que no uso. Si he estado con el CyberCrex para hacer 20.000 videoconferencias, hemos utilizado todas las plataformas ahí así para ver, ahora no las uso, las desinstalo y ya está. Cuando llegue el momento, si las necesito, las volveré a instalar. Actualizar constantemente los criterios de privacidad de redes sociales, porque las redes sociales, aunque está más controlado, siguen actuando con patrones de privacidad dinámica y de repente nos cambian las condiciones. Es verdad que ahora nos informan mucho más que hace 15 años, ¿no?, que de repente lo tenías todo abierto por defecto, ¿vale? Esto va cambiando, pero aún así hay que ir revisando las condiciones de privacidad, actualizar y cambiar las contraseñas y que siempre sean seguras, mayúscula, minúscula, número y signo, ¿eh? Esto es como el ABC, no abrir archivos o enlaces sospechosos o de cosas que yo digo, esto a mí no sé por qué me lo han mandado, ¿no? Bien, ojo, con la inteligencia artificial, porque se nos está colando en nuestras vidas y es un nuevo elemento, sobre todo de control. En materia de violencia de género, violencia de control, sabemos que las aplicaciones espía, las aplicaciones que nos siguen con GPS, Cerberus, por ejemplo, es una aplicación que incluso permite, sin que el usuario lo sepa, hace hasta fotos de dónde estás y las reenvía al correo de aquel que instaló la aplicación sin que el usuario sea consciente, ¿vale? En todo esto va a ser, vamos, un juego de niños al lado de lo que se nos viene con la inteligencia artificial. O sea que, ojito con esto, que estamos ya también con ello. Y por último, simplemente recordarles que siempre pueden acudir al INCIBE. El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Yo creo que el principal problema que tenemos con el uso de las tecnologías es el desconocimiento, porque las tecnologías no hay que demonizarlas, son maravillosas, nos sirven muchísimo, son muy útiles, pero tenemos que aprender a usarlas. Y el INCIBE proporciona manuales, guías, protocolos para empresas, para familias, para escuelas. Hay un montón de información, vídeos para los niños. Quiero decir, hay mucha información que puede ser muy útil para formarnos y evitar pues errores muy básicos y caer en situaciones de riesgo
muy sencillas de solventar, ¿no? Tiene enlaces a otros sitios, por ejemplo, con el Is4K, que es la Internet segura para niños. Pantallas Amigas es otra página que yo les recomiendo que trabaja sobre ciberseguridad y ciudadanía digital, sobre todo con menores, está dedicado a menores de infancia, y tiene apoyo institucional del Senado, del Congreso, etcétera. Y sí que quiero remarcar que la Agencia de Protección de Datos hace ya, bueno, antes de pandemia justo, lo presentó en unas jornadas que tuvimos en Barcelona, en el ICAP, la directora de la agencia presentó el mismo día que nacía un servicio de retirada de vídeos con contenido sexual o violento. Es un servicio muy importante porque en muchas ocasiones lo puede solicitar hasta una persona que no sea la interesada. Si detectamos un vídeo de contenido violento, de contenido sexual, en un lugar donde no debería estar, no estoy hablando de páginas pornográficas autorizadas, donde ahí puede haber o no haber material legítimo desde el punto de vista de voluntario, libremente emitido y demás, se puede denunciar para que se retiren vídeos de violencia extrema o de violencia sin más, ¿no? Lo que es el happy slapping tradicional, y se retira. Con independencia de que luego se tramite ya la denuncia, se busque quién ha sido y tal, pero el efecto lesivo lo podemos cortar, ¿no? Yo creo que si entráis a Agencia de Protección de Datos, nada más entrar os aparece un canal prioritario para desenganchar estos vídeos, que bueno, costará por el derecho al olvido, pero cuanto antes los quitemos mejor. Y nada, simplemente pues recordar que Internet es seguro, la tecnología es segura, no hay que demonizar la herramienta, hay que saber utilizarla y si sabemos cuidarnos como nos cuidamos en el entorno analógico, si no cogemos caramelos de desconocidos por la calle y no cogemos caramelos de desconocidos en Internet, pues el uso de las redes sociales y de la tecnología nos hará la vida mucho más fácil y mucho mejor, ¿no? También un mensaje final positivo, como decía Yolanda. Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paz, por tu intervención con esas nociones previas desde un punto de vista jurídico y el trabajo que hay allí para la configuración de estas nuevas realidades y los peligros que nos has ido describiendo en la situación de pandemia, que en algunos casos yo creo que continuarán, y también ese mensaje tranquilizador. Que por supuesto la tecnología es nuestra vida actualmente, por tanto tenemos que ir a por ello con suficiente madurez y tranquilidad también. Pues pasaríamos ya, si os parece, por si tenemos alguna pregunta. Me comentan que a nivel de Twitter no tenemos. ¿Alguno de los presentes, si tienen alguna duda que quieran plantear a nuestros ponentes? Solo 28 minutos, ¿eh? Bueno, son súper aplicados, la verdad es que no tengo ninguna queja con ellos y si os parece, si no tuviésemos ninguna pregunta por parte vuestra, yo sí que dejaría también a Alberto ese matiz que le ha quedado a última hora de hablar de la cuestión de las infracciones administrativas. Si quieres ahora plantear lo que tenemos estos 5 minutos, porque disculparme porque te he cortado y aquí puedes tener la oportunidad. Gracias. Sí, yo creo que te refieres un poco, porque no sé, como he hablado de varios aspectos, pero bueno, quizás un aspecto que me ha quedado un poco por desarrollar era la idea de que, bueno, pues que se está considerando en estos tiempos, en la interpretación de las infracciones de desobediencia, que uno de los criterios, y como decía antes, se ha dicho que incluso debe ser el criterio base para diferenciar cuándo una desobediencia es grave o una es leve, y por lo tanto cuándo es delito y cuándo es infracción administrativa, tiene que atender al peligro para la salud pública. Y por eso decía, e insisto, esto lo ha dicho pues eso, magistrados del Tribunal Supremo, ¿no? Es decir, si el sujeto que incumple tiene COVID, necesariamente tiene que ser delito. Si era el promotor de la reunión, también. Si se iba a reunir, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sentido tiene esto? Ya lo he explicado, no voy a insistirlo más, desde el punto de vista, si entendemos que el objeto de tutela es el principio de autoridad, etcétera. Yo no creo que el principio de autoridad se vea más lesionado en función de la importancia de la orden, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber una lesión muy ostentosa al principio de autoridad, aun cuando la orden que se esté dando no sea tan importante.
Las razones, que es a lo que me refería quizás que no he desarrollado, por la que creo que esto quizás pasa más desapercibido, es porque en realidad este es un criterio que ya se utilizaba también antes de la pandemia. Entre ese cúmulo de criterios que se utilizan algo caóticos para diferenciar el delito de la infracción administrativa, se utiliza también el de la importancia de la orden desobedecida, ¿no? La trascendencia del bien jurídico de la norma que ampara la orden desobedecida, ¿no? En virtud de la cual la autoridad o el agente da una orden que se desobedece. Y yo insisto, yo creo que este criterio responde a una confusión, esto quizás es una cuestión más técnica, pero responde a una confusión entre el bien jurídico propiamente de la infracción de desobediencia y el bien jurídico de la orden desobedecida, que puede ser el de cualquier norma del ordenamiento jurídico al que se refiere a la orden concreta. Entonces, entender que ese es el bien jurídico de la desobediencia supone, como antes decía, convertir la desobediencia en un instrumento para reforzar penal o administrativamente el cumplimiento de todas las normas del ordenamiento jurídico, del conjunto de normas del ordenamiento jurídico en general. Es un instrumento de autotutela del ordenamiento jurídico, pues que resulta ciertamente discutible porque, pues bueno, pues porque la idea es que los preceptos y las infracciones sirvan para proteger valores y bienes concretos, no el ordenamiento jurídico en general, de lo cual ya se encargan las distintas infracciones en concreto. Si luego además sobre ellas añadimos la sanción añadida de la desobediencia genérica, pues se producen problemas de proporcionalidad, problemas de última ratio, etc. Entonces, por eso decía que una reflexión quizás más allá de la pandemia es que este criterio que se ha puesto ahora mucho más de manifiesto en este contexto porque se ha hecho referencia a la idea de, claro, sí, lo que protege la desobediencia es la salud pública, pues si estás contagiado siempre va a ser grave, ¿no? Pero insisto, esto es algo que ya se percibía en la jurisprudencia anterior, aunque pasaba más solapadamente porque había muchos otros criterios que también se utilizaban, entre ellos el que decía que es el que más quizás destaca de la persistencia en la negativa, etcétera. Pero yo creo que de cara al futuro ese es un criterio que también hay que revisar porque acaba incurriendo en esa misma perversión del concepto de desobediencia. No sé si, insisto, es una cuestión quizás un poco más técnica, pero yo creo que es una cuestión importante. Muy bien, gracias, Alberto. Es cuestión también de calidad normativa, ¿no? Sí. Sobre todo. Paz, nosotros en la agencia siempre hemos tenido la percepción de que la aplicación de la administración electrónica y la gestión electrónica de todo lo que es la actividad administrativa nos va a ayudar muchísimo en lo que es la percepción o la prevención del fraude, ¿no? Y el seguimiento de lo que pueden ser las acciones de corrupción desde un punto de vista interno. No se podrá meter un informe así como así, sino que ya es una percepción. Seguramente habrá opciones, como siempre en la vida, ¿no?, para saltarse esto, pero creo que nos ayudará también a hacer una prevención de acciones corruptas con el cometido que tenemos. Por tanto, abogamos a que haya esa administración electrónica lo más pronto posible. También es verdad que en este tiempo de pandemia, e incluso antes, hemos visto todos los ataques que ha habido, ¿no?, a nivel de las instituciones, ¿no? Y es bueno también lo que es la nueva línea de trabajo que está haciendo la Sindicatura de Cuentas de auditorías a nivel tecnológico, ¿no?, de las administraciones. Todo esto nos exige un perfil profesional determinado que no lo tenemos y que tenemos que también desde el punto de vista de la función pública del empleado público pensar en ello, ¿no? Porque es hiper imprescindible tener este perfil profesional, ¿no? No sé qué opinas. Sí, a ver, bueno, sí que es una intuición válida, creo yo, la de pensar que, bueno, esto puede ayudar al control, porque de hecho uno de los problemas de las tecnologías es el excesivo control, ¿no? Entonces, porque permiten un control. Bueno, cuando yo hablaba de la inteligencia artificial, ojo, estamos aquí ahora y bueno, ya sabéis que en muchos despachos se están habilitando salas blancas, ¿vale? Porque evidentemente, bueno, yo el otro día, esto de verdad lo prometo, yo estaba hablando de una persona en concreto con mi pareja y con sus primos, bueno, con la familia, estábamos hablando de una persona en concreto y de repente me saltó de Instagram de esta persona está en Instagram
quizá quieras seguirla, ¿no? Y dije, ostras, tú, ¿no? Hablábamos de una persona con nombre y apellidos, claro, nos escuchan, ¿eh? Y esto es uno de los riesgos de la tecnología. Entonces yo creo que sí, que el control se puede conseguir, pero ojo, primero, ojo a ver cómo se consigue ese control y segundo, no sé hasta qué punto podemos conseguir todo el control que queremos conseguir o vamos a ser más controlados de lo que creemos que controlamos. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos un gran desconocimiento de cómo funciona todo. O sea, somos como muy pardillos, somos absolutamente analfabetos. Incluso nuestros hijos, que son nativos digitales, y nosotros estamos con el rollo este de que somos inmigrantes digitales, pero aprendemos y tal. No, somos unos pardillos, nosotros, nuestros hijos y todos. O sea, aquí, salvo un tipo especializado en esta materia desde el punto de vista técnico, los demás podemos tener manejos de usuario básicos o menos básicos. Pero bueno, y si nos metemos ya en Deep Web, ¿para qué? O sea, ahí encontramos de todo y no sabemos nada, ¿eh? Y esto, bueno, pues basta hablar con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, que aunque tenemos uno de los mejores, de las mejores unidades del mundo de delitos tecnológicos, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, los hackers se nos siguen comiendo a las mejores unidades del mundo en delitos tecnológicos, en muchas ocasiones. Es decir, es difícil seguirlos. Entonces, bueno, todo esto lleva efectivamente a tu conclusión. Nos hace falta formación, claro que sí, nos hace falta mucha formación. De entrada nos hace falta una formación, además, que sea transversal, ¿vale? Bueno, nosotros en la universidad teníamos un máster de Derecho y TIC, en el que yo empecé hace muchos años, que desafortunadamente desapareció porque el profesor Cotino decidió que, por otras razones, que ya estaba bien. Y esto es una de las luchas, ¿no? Por ejemplo, una formación de aquella naturaleza o como las que hay en otras universidades en la que participan, por un lado, técnicos informáticos, ingenieros de telecomunicaciones, por un lado, y por otro lado, personal con formación jurídica, es lo único que nos puede llevar a esa nueva figura de una persona que esté muy preparada en dos mundos, además, con configuraciones cerebrales tan distintas, ¿no? Como es la de la tecnología y el derecho, ¿no? De hecho, no hay ningún país que tenga esta formación como una titulación concreta. Sí que hay distintas formaciones, pero la figura de ese profesional no existe. Por ejemplo, ahora está pasando también con lo del técnico de protección de datos, que también parecía que se iba a hacer una profesión nueva y tal. Sí, hombre, hay cierta formación, pero tampoco... Ahí estamos en pañales y ahí hay que trabajar, pero es que estamos en todo en esto, en pañales, por eso es tan apasionante, ¿no? Porque no sabemos todavía, vamos, yo por lo menos no sé mucho. Sabes mucho y no lo has compartido con nosotros. Muchísimas gracias a los dos, gracias a vosotros por continuar ahí y a Yiria por recibirnos. Y también una mención especial a Rosario Serra, que es quien también desde la Universidad, desde la Facultad de Valencia, de Derecho, de Valencia, nos ha permitido también contar con todos vosotros. Gracias. Vamos a por la siguiente mesa.